Paz y bien. Un saludo para todos en los corazones de Jesús y María. Bienvenidos a su canal Enfoca tu Fe. Creo en el Espíritu Santo y en la Santa Iglesia Católica. Hoy tengo un invitado muy especial y un tema impresionante. Mi invitado es nada más y nada menos que Fausto Hoyos. Más de uno allá estará pensando, sí, pero ¿quién es ese Fausto Hoyos, hombre, que yo no lo conozco? ¿De dónde salió? Resulta que muchos de ustedes ya han conocido mi testimonio, ¿cierto? Y resulta que yo en mi testimonio siempre he contado que hubo un misionero que fue el que empezó a hablar de San Agustín, del Padre Pío, y que me puso un reto impresionante dentro de lo intelectual, que era retar a Dios y muchas otras cosas que ya muchos conocen dentro de esta historia. Pues bien, aquí está conmigo ese misionero que me hizo el reto, siendo ateo, que me conoció mechuy mirando feo, y aquí lo tengo conmigo en mi programa. Fausto, mi hermano, un abrazo y bienvenido a este canal. Buenas noches para todos los que nos alcanzan a ver. Bueno, la verdad, pues para mí es una alegría pues inmensa poder estar acá, poder estar con William. Pues la verdad, como él dice, pues compartimos un momento espiritual donde él tuvo un encuentro muy bonito con Dios y pues la verdad para mí es una alegría pues poder haber quedado con él como una amistad, como un amigo. La verdad sí, pues me parece muy, muy bonito esto, porque pues, o sea, Dios hace cosas grandes, increíbles, o sea, y a través de personas imperfectas. Por ahí leía una imagen incluso hoy que decía algo así, y decía que Dios hacía como cosas perfectas con personas imperfectas. Y así es, porque yo no era ningún santo, ni soy ningún santo, ni mucho menos, soy un pecador más, pero Dios se vale de uno para hacer su obra y para realmente a través de eso darle gloria a Él. Claro que sí, mi hermano, totalmente. Y bueno, y resulta que hoy vamos a hablar de un tema muy importante. ¿Por qué? Porque es un tema que tristemente entre nuestra hermosa y santa Iglesia Católica hay mucha división. Y es el tema de las revelaciones privadas. ¿Por qué? Porque antes de que ya vamos a entrar en materia, explicar qué son las revelaciones privadas, pues sí tenemos que decir que esto no va a ser un programa de estar atacando a nadie por cómo piense o las ideas puntuales que tenga, pero sí es un programa donde podemos tener una claridad sobre qué es lo que realmente enseña la iglesia sobre este tipo de creencias, que pueden ser buenas, pero que en otros momentos también pueden ser perjudiciales. Entonces, la idea es que vamos a enfocarlo de la mejor manera, como lo enseña la iglesia, para que podamos tener una claridad y que podamos saber entonces en qué momentos podemos creer, en qué momento podemos verlo como una buena práctica, pero a qué es a lo que realmente le tenemos que dar la mayor importancia, que no se convierta esto como en el centro de nuestra fe y de nuestra vida espiritual. ¿Qué piensan, Fausto? Así es, William. Igual, a ver, podemos decir también que las relaciones privadas en sí no son malas, pero sí a veces de pronto pueden ser un poco peligrosas, pueden ser un poco difíciles a veces de pronto para algunas personas, quizás entenderlas. A veces yo creo que muchas veces de pronto hay personas que tienden a darle demasiada importancia y a ponerla casi por encima de la palabra de Dios, que obviamente pues eso no está bien, ¿cierto? Y yo creo que todos esos temas son los que vamos a abordar acá, acerca de las revelaciones privadas, que son muy bonitas. Obviamente pues podemos decir que es algo malo, que es algo que realmente pues le va a hacer daño a una persona, ¿no? Eso depende pues también, ¿cierto? O sea, depende el uso que le demos, digámoslo así. Exactamente, mi hermano, total. Y precisamente con esto podemos entrar en materia. Hombre, ¿qué son las revelaciones privadas? Pues son momentos, digamos, místicos en los que una persona, ojo, no necesariamente tiene que ser un sacerdote, una religiosa, una persona de vida consagrada, no, incluso hay personas
que estando supremamente alejados de la fe, de la iglesia, del cristianismo, han experimentado revelaciones privadas. Yo tuve personalmente también una revelación privada, pero no dejan de ser eso, revelaciones privadas, que pueden ayudar a incrementar la fe de quienes escuchan el relato y de la persona que haya experimentado, obviamente, esta experiencia, valga la redundancia. Pero el peligro es que hay muchas personas que dejan fluir tanto la imaginación que terminan pensando que cualquier cosa que se imaginan sobre Dios y sobre la fe, todo es una revelación privada. Y hay personas que estando por fuera, cuando escuchan cualquier persona que emite un relato fantástico, místico, sobre la fe, sobre el cristianismo, sobre la iglesia, lo cree de entrada porque creen más en las revelaciones privadas que en la misma, que en el mismo depósito de la fe, que es obviamente las Sagradas Escrituras, lo que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo en el magisterio, lo que ha sido la santa tradición. Entonces, poner por encima de estas tres lo que es una revelación privada, que el mismo nombre lo está diciendo, privada, ahí es donde empieza a entrar el problema, ¿no, Fausto? Así es, William. Sí, incluso lo que usted decía, o sea, el mismo nombre lo dice, es una revelación privada. Incluso ni siquiera es obligatorio creerse. O sea, la misma iglesia dice eso, ¿cierto? O sea, es una revelación que si uno quiere creerla, pues la cree. Si no la quiere creer, no pasa absolutamente nada, ni siquiera peca, ni siquiera está teniendo un defecto por eso, ¿no? Es algo que usted, si lo quiere creer, lo cree. Si no, pues no lo cree y no pasa nada. Incluso, ahorita de pronto lo que hablaba William, a mí me impresiona mucho algo, y es que yo creo que hay de pronto todo lo que es así como misterioso, como algo extraño, o sea, es muy, como, o sea, atrae mucho a algunas personas, ¿cierto? A otras quizá no tanto, pero hay muchas personas que sí les atrae mucho ese tipo de cosas, o sea, ay, es que no, allí, mejor dicho, se apareció la Virgen, entonces la Virgen se apareció en una pared y entonces allá en esa pared está la imagen de la Virgen, se apareció en un buñuelo, se apareció en no sé en qué, y hombre, o sea, hay que también, uno también tiene que utilizar un poco de pronto la razón, ¿cierto? O sea, uno también tiene que utilizar la razón para no dejarse engañar, porque es que, es más, o sea, la fe y la razón, dice, creo que es San Juan Pablo II, no recuerdo muy bien quién es el que dice, que la fe y la razón son dos alas que nos llevan al cielo. O sea, realmente hay que utilizar las dos, no solamente una. O sea, no podemos creer todo por fe porque se convertiría algo en fideísmo. Ni tampoco podemos creer todo por la razón porque también se convertiría en un racionalismo, que también está mal, ¿cierto? Pero, como les decía, o sea, por ejemplo, acá uno debe utilizar también mucho la razón. Por ejemplo, ay, es que la Virgen María apareció en un buñuelo. ¿Y qué dijo? No dijo nada. Pues, o sea, ¿qué mensaje trae? No trae nada. O sea, en el fondo, uno que dice, no, pues una aparición de, como, o sea, ahí como que uno dice, es para dudarlo. Y eso vendría siendo algo de relación privada, ¿cierto? Hay personas, por ejemplo, que pueden llegar y coger eso, incluso y decir, no, es que la Virgen me dijo a mí que ya no sé qué, e inventar miles de cosas, digámoslo así, por medio de estas cosas. Y ahí es donde realmente vienen siendo las relaciones privadas un poco delicadas y también les decía, hay que utilizar por una parte la razón y otra parte hay que mirar qué dice la iglesia acerca de eso, porque si no, obviamente nosotros estaríamos haciendo la iglesia a un lado, sabiendo que es la que tiene la base, que es la que tiene incluso personas que pueden intervenir ahí, incluso, por ejemplo, bueno, acá podríamos hablar de algo muy cercano, digámoslo así, con la iglesia y es la historia del Padre Pío, que es mi santo de devoción. Y el Padre Pío, por ejemplo, tuvo los estigmas, el Padre Pío, por ejemplo, tuvo momentos muy místicos con el Señor, tuvo momentos muy de tú a tú con él. Incluso la iglesia entró, por ejemplo, a intervenir. Incluso la iglesia empezó, por ejemplo, a dudar, empezó, por ejemplo, a poner personas que fueran y revisaran si realmente era así o no era así. O sea, eso es algo que definitivamente hay que analizarlo con lupa, como diríamos por ahí, ¿cierto? O sea, porque no es algo que simplemente ay, no, es que a mí me pareció que esto era así, entonces yo empecé a divulgarlo y empecé a decir que sí, que vea, que yo tuve una revelación y que el Señor me habló y que me dijo y que yo no sé qué, y que me dijo esto, que me dijo aquello. Incluso por ahí, incluso por medio de esto, han habido sectas, o sea, personas que se han declarado diciendo, no, es que
a mí me habló el Dios y me dijo que creara esta iglesia. Pues imagínate, o sea, es que por eso es que, hombre, hay que tener mucho cuidado, o sea, no es creer por creer, porque así no, ahí nos estaríamos convirtiendo en fideístas, o sea, estaríamos creyendo todo por fe, simplemente porque me lo contaron. Y como me lo contaron, entonces así debe ser y ya, punto. No, o sea, hay que mirar las cosas y analizarlas también con la razón. Y eso no está mal, o sea, eso está muy bien, porque es que eso, o sea, eso nos evita muchas cosas, nos evita demasiadas cosas. Por ejemplo, sí, hay personas, hay grupos, hay gente que se deja llevar demasiado, demasiado por esto y creo que no está tan bien, o sea, obviamente es un equilibrio, ¿cierto? Es un equilibrio, no decir, no existen, son malas, son perversas, no se pueden, absolutamente no, no, o sea, porque como les decía, la iglesia incluso habla del tema, la iglesia habla de las revelaciones privadas y pone como incluso unas pautas en cuanto a eso. ¿Es así o no, William? Mi hermano, completamente, yo creo que ahí lo que podemos agregar es una primer pregunta dentro de este programa de hoy, es entonces, en cuanto a las revelaciones privadas, ¿cuál es su autoridad? Y yo creo que aquí la respuesta es muy contundente, y es que la autoridad de una revelación privada es ninguna. Pare de contar, no tienen ninguna autoridad. Ah, entonces son malas. No, tampoco, no estamos diciendo que sean malas. Lo que pasa es que aunque no tienen una autoridad para la fe de los católicos, lo que sí tienen es una ayuda para la fe y la vida espiritual. Es una ayuda, es un aliciente, pero no puede ser que nuestra vida espiritual gire únicamente en torno a lo que dijo un vidente, a lo que me dice una revelación personal, o a lo que entonces yo de manera muy emocional creo que Dios me está diciendo, me está revelando, pero entonces muchas veces termino negando lo que realmente dice la Biblia. Entonces muchas veces terminamos citando lo que dijo un vidente de que tuvo una revelación personal, entonces lo que dijo un vidente lo citamos como si fuera palabra de Dios. Ahí es donde tenemos un gran peligro, porque es que para enseñar está el magisterio, no los videntes. Para enseñar está el magisterio y no hay que inventar lo que ya está hecho. Entonces, ejemplo, si en una revelación privada, digamos que la persona que la tiene una manifestación de una verdad que ya está contenida en el depósito de la fe, lo que está haciendo es que repite algo que ya está revelado. ¿En dónde? Pues en la revelación pública, o sea, no en la privada. Entonces, en ese orden de ideas no está ni agregando ni ampliando nada, ¿ya? Entonces, lo que con el tiempo obviamente puede haber comenzado como una revelación privada, ¿cierto? Como fue el caso del Sagrado Corazón de Jesús, termina siendo asumido por el magisterio auténtico y comienza a gozar de autoridad. Ojo, no por su origen, sino porque ha sido presentado para ser creído por quien tiene autoridad para hacerlo. Es que recordemos que es la iglesia la que tiene el poder de atar y desatar. Entonces, cuando hay una revelación privada, ¿se puede volver revelación pública? Sí, pero tiene que pasar por un muy buen análisis de la iglesia, del magisterio, como decía ahorita Fausto, que es lo que ocurre también, por ejemplo, con el Padre Pío. En este momento sabemos y creemos en los estigmas del Padre Pío, pero el hecho de que él haya tenido los estigmas nos obliga a creer que los tuvo. No, no es un depósito de la fe y no es algo que esté en el magisterio. Es que el católico que no crea que el Padre Pío tuvo los estigmas, entonces es un hereje. No, pero el hecho de creer que él tuvo los estigmas a nosotros nos puede dar muchos mensajes, muchas enseñanzas, nos puede hacer crecer en nuestra fe, en nuestra devoción, pero pare de contar, no es el centro de nuestra fe. El centro de nuestra fe tiene que ser Jesucristo, la Eucaristía. Entonces la iglesia tiene muchísimo cuidado cuando va a probar una revelación privada y no obliga a nadie a creer en ella, que ese es el otro punto, que aunque hay una revelación privada que haya sido aceptada por la iglesia, lo único que la iglesia hace es autorizar su devoción, pero no obliga a ningún católico a que lo tenga que creer. Y eso, por ejemplo, en esos casos está Fátima, Lourdes. ¿Qué dice don Fausto? Así es, William. Incluso ahorita que tocabas vos un tema que me parece bastante importante de pronto tocarlo acá, es el tema de las revelaciones privadas y la revelación pública. La revelación pública se dio con Cristo, ahí. O sea,
Cristo vino a terminar, digámoslo así, la parte de la revelación pública. Todo lo que Cristo vino a hacer, que Cristo obviamente por ser Dios, vino a ser parte de esa revelación pública como tal, ¿cierto? Que está dentro de las Sagradas Escrituras y la Sagrada Tradición. Eso hace parte de la revelación pública. Eso si no es que yo quiera creerlo o no quiera creerlo, no, eso es algo que es un dogma de fe, o sea, hay que creerlo porque realmente es así, porque es revelación pública, porque es revelación directamente de Dios a nosotros, para nosotros, ¿cierto? Entonces yo creo que eso es algo importante, pues también de pronto tenerlo en cuenta ahí. Ya las relaciones privadas, claro, son personas que de pronto han tenido momentos, que han tenido cosas que les han llegado al corazón, que incluso muchas de ellas, por ejemplo, son personas que incluso han tenido hasta dudas, o sea, como que dicen, pues madre, ¿esto sí será de Dios o no será de Dios? Que incluso les toca, por ejemplo, a esas mismas personas les toca someterse a la iglesia, a un obispo, a algún sacerdote que los instruya, que les diga, hombre, sí, o sea, parece que fuera de Dios, obviamente hay que tener cuidado, obviamente hay que mirar bien si realmente sí es de Dios o no es de Dios. Por ejemplo, o sea, yo creo que una de las cosas también que se mira ahí es si no se contradice con la palabra de Dios, porque obviamente si se contradice ahí, pare de contar, o sea, sáquela de una, se da cuenta de usted que no es de Dios. ¿Por qué? Porque se está contradiciendo con la revelación pública, que es la palabra de Dios como tal. Entonces, obviamente, eso son cosas que nosotros debemos analizar muy bien, porque si no, como les decía, ahí es donde entra el peligro, ahí es donde entra el peligro de estas relaciones privadas. Obviamente, lo que decía, por ejemplo, William hace rato, nosotros no podemos poner por encima estas revelaciones privadas por encima de la palabra de Dios, o ponerla incluso a nivel de la palabra de Dios, o sea, como que las dos son lo mismo, no, las dos no son lo mismo, porque es que la palabra de Dios es una cosa y la revelación privada es otra, y simplemente la revelación privada se queda ahí, punto. Como decíamos ahora, volvemos y lo repetimos, o sea, la relación privada es algo que una persona quizás sintió en el momento, vivió en el momento, pero que no es obligatorio creerlo, no es obligatorio creerlo. O sea, si una persona puede ser el milagro más grande, puede ser lo que sea, pero si una persona dice, no, no quiero creerlo, no lo cree. ¿Por qué? Porque pues obviamente es una revelación privada y obviamente no va a tener ese peso de tener la obligación de creer en eso, ¿cierto? Entonces, yo creo que también deberíamos de tener como en cuenta ese tipo de cosas. Claro, mi hermano, y por eso es que precisamente en este programa no es solamente como hablar de, es que yo opino que las relaciones privadas son esto, o que Fausto diga, no, yo opino que las relaciones privadas son esto, no. Aquí la idea, como decíamos al principio, no es atacar a quien cree mucho en las revelaciones privadas, no es el hecho. Aquí el hecho es de ver realmente qué es lo que enseña la iglesia al respecto y que nosotros podamos tener un orden y enfocar bien lo que son nuestras prácticas y nuestra espiritualidad, como la iglesia nos lo dice, y no como empezar a vivirlo de una manera incluso protestante desde la mera emoción, porque hay protestantes, por ejemplo, los pentecostales, que viven su fe desde lo emocional, porque siento bonito. Entonces, el día que no sienten bonito, hasta ahí les llega el Señor, hasta ahí les llega Dios. Entonces, hay muchas personas que dentro de las revelaciones personales, el día que se reunió entonces el grupo, si no hubo una liberación, si no hubo una sanación, si no sintió la fusión del Espíritu Santo, todo este tipo de cosas que incluso se terminan es volviendo emocionales, y muchas veces un espectáculo, el show, ay me gusta ir al grupo porque allá siempre hay alguien que se revuelca. Allá siempre hay alguien que termina los gritos, allá siempre hay una sanación, allá siempre está el Espíritu Santo. Entonces, en una O iglesia siempre donde se siento. está consagrando, ¿cómo? O siempre siento, o sea, o siempre siento algo impresionante y siento un fuego y siento un ardor y tal cosa, y no necesariamente eso significa que esté Dios ahí en ese momento, o sea, eso no significa nada, Exacto. porque uno Ojo con también, lo por que voy ejemplo, a hay otras decir. cosas que uno no siente. ¿Cómo? Exacto, es que ojo con lo que voy a decir. Terminan sintiendo más en el grupo donde hubo una revelación que el domingo en la Eucaristía. Porque en la Ah, sí. Eucaristía entonces no hubo esa efusión, no hubo ese fuego, no hubo una liberación, no hubo una sanación. Nadie lo sabe, el Señor puede estar sanando nuestras almas, nos puede estar sanando de unas heridas emocionales bien grandes del pasado, no sabemos, a través de la Eucaristía.
¿Cuántas sanaciones no se dan porque entonces dentro de una misa la persona se acerca al confesionario, vaya, ya despliega todo lo que ha sido su vida de pecado, se confiesa? Ahí está la sanación más impresionante, donde en el cielo hacen fiesta porque se convirtió un pecador, ¿ya? Pero no, yo tengo que estar viendo a la persona que se revuelca a los gritos, y que eso está malo. No, la iglesia lo permite. Hay momentos donde hay liberaciones, hay sacerdotes, exorcistas y estudian para eso, ¿ya? Hay momentos en los que esto es válido y aumenta nuestra fe, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos viendo cosas que no son del común, pero no se puede volver el centro de nuestra fe. Y ante esto, por ejemplo, el mismo Benedicto XVI, él escribió algo al respecto en la encíclica Verbum Domini, pueden leer en el numeral 14, él dijo, y voy a citarlo textualmente, abro comillas: el valor de las revelaciones privadas es esencialmente diferente al de la única revelación pública. Esta exige nuestra fe en ella. En efecto, a través de palabras humanas y de la mediación de la comunidad viva de la Iglesia, Dios mismo nos habla. El criterio de verdad de una revelación privada es su orientación a Cristo. Cuando nos aleja de Él, entonces no procede ciertamente del Espíritu Santo. La revelación privada es una ayuda para la fe, aunque no es obligatorio usarla. Cierro comillas. ¿Será que es muy diferente lo que ya venía diciendo Benedicto XVI con lo que ya hemos dicho hasta ahora en el programa? ¿Qué piensas vos, Fausto? Está muy equivocado Benedicto con lo que dijo. No, así es. O sea, es que igual nosotros no venimos acá, digámoslo así, como a dar nuestro punto de vista. Nosotros venimos acá a decir lo que más o menos dice la iglesia acerca de este tema. Porque, claro, obviamente, ahí es donde, como les decía, uno debe ir es a la fuente, o sea, a la iglesia, ir a mirar qué dice la iglesia acerca del tema, no simplemente, es que es mi opinión, es que es lo que yo pienso, es que no, es que a mí no me parece que la iglesia diga eso, no, hombre, o sea, ¿cómo así? O sea, es que para eso está la iglesia, y además la iglesia ha estudiado esto desde hace mucho tiempo, o sea, la iglesia lo estudia a profundidad. La iglesia no es que se inventa eso porque sí, no, es que pensamos que era así, ya, no, es que la iglesia lo analiza porque obviamente, o sea, es que ese tema de las revelaciones privadas no vienen solamente de ahora 100 años, 200 años, 300 años, no, o sea, eso ha existido toda la vida ha existido personas que de pronto empiezan por ahí a inventar cosas, por ejemplo, yo me acuerdo que al principio de la iglesia, eso creo que está en los Hechos de los Apóstoles, donde hubo un mago que quería comprarle incluso los supuestos poderes a los apóstoles, que no eran poderes, obviamente, son dones que Dios les había dado. Pero el mago, claro, el mago como es una persona que no tiene una fe, digámoslo así, y una razón, sino que simplemente se deja llevar por cosas mágicas, digámoslo así, pues que es como la palabra exacta, él que pensó, es que estos manes tienen unos poderes muy impresionantes, o sea, estos manes tienen poderes más grandes que el mío, y quería comprarle esos poderes. Entonces, miren que, o sea, todo ese tipo de cosas vienen desde muy atrás, o sea, eso no es desde ahora. Entonces, la iglesia, claro, la iglesia empieza a ver todo ese tipo de cosas y dice, hombre, eso es peligroso, o sea, esto es delicado para el tema de la fe. Entonces, las personas, por ejemplo, deben someterse a algo. Y esa persona, hombre, obviamente los apóstoles que le dijeron, no, pues, o sea, es que sacaros de nosotros, o sea, eso es un don de Dios, nosotros cómo vamos a vender esto. Además, eso no es algo que yo se lo puedo pagar a usted y a usted, no. O sea, eso es algo que Dios me lo dio y punto, y ya, ¿cierto? Entonces, hombre, esos son cosas que realmente la iglesia tiene mucho tacto, digámoslo así, para ese tipo de cosas. Mi hermano, sí, precisamente en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, desde el versículo 18, dice: y cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Mi hermano, incluso esta cita se ha utilizado para los que se autodenominan a sí mismos pastores de las iglesias protestantes, y uno les puede preguntar, hombre, bueno, ¿y usted quién le impuso las manos? ¿De dónde viene la transferencia de esta sucesión, de este poder?
este Simón el Mago lo que quería era saltearse cualquier tipo de evangelización, de bautismo, de cualquier cosa, e ir directamente a ese poder que tenían los apóstoles. ¿Por qué? Porque ahí es donde viene otro de los grandes problemas, y es la confusión que muchos tienen por la falta de formación, que se confunden y empiezan a ver entonces el tema de las revelaciones, de lo místico y todo eso, de una manera muy, como lo diría, a punta de agüeros, muy mágico. Entonces terminan dándole incluso muchas veces más importancia a los sacramentales que a los sacramentos. Entonces terminan dándole más importancia a si hoy tengo agua bendita en mi casa, a que si fui a misa. Si tengo aceite exorcizado, a que cuánto tiempo llevo sin confesarme. Entonces le dan más importancia a los sacramentales, que no son malos, es importante usarlos, claro que sí. Yo uso también sacramentales, pero no pueden ser el centro y descuidarlos poniéndolos en un pedestal, dándole más importancia al sacramental que al mismo sacramento. ¿Qué piensas vos, mi hermano Fausto? Así es, William. Incluso pensando que el mismo sacramental en sí, digámoslo así, los va a curar o los va a salvar, digámoslo así, cuando en realidad no, porque lo que decías vos, o sea, por ejemplo, una persona, eh, por ejemplo, con, no sé, con una enfermedad, con un problema de pronto, no sé, físico, espiritual, lo que sea, busca muchas veces incluso casi que es algo mágico, o sea, digámoslo así, claro, o sea, vendría siendo algo mágico, algo así demasiado, como demasiado místico, cosas así, que incluso, por ejemplo, los liberen o que los sanen físicamente, por ejemplo, simplemente imponiéndole las manos y ni siquiera se preocupa, por ejemplo, por confesarse, ni siquiera se preocupa como por tener una vida espiritual realmente, sino que se dejan llevar simplemente por ese tipo de cosas. Ahí también entraría todo este tipo de cosas. Es más, yo me acuerdo, por ejemplo, una cita bíblica donde Jesús le entran un paralítico por el techo y Jesús, ¿qué hace? Jesús lo primero que hace es, tus pecados te quedan perdonados. O sea, lo primero que hace es sanarle el alma, o sea, sanarle de su vida de pecado, de su vida desordenada, digámoslo así, y tratar de atraerlo primero a él, o sea, desde la parte espiritual. Ya lo físico, o sea, es algo que viene por añadidura. Incluso por ahí hay una cita bíblica también que dice, buscad el reino de Dios y su justicia y lo demás se os dará por añadidura. O sea, todo ese tipo de cosas son cosas que uno tiene que tener, digámoslo así, muy en segundo plano. O sea, si se dan, bien. O sea, si yo, por ejemplo, en medio de la vida espiritual tengo un momento de esos, pues bueno, bien, o sea, tranquilo, no pasa nada. Señor, gracias por darme ese momento de pronto de tener un diálogo más íntimo contigo, o sea, como de tener como sí, digámoslo así, una revelación privada, si se llega a dar, pues tampoco estamos diciendo como que ay, no, si se dio eso, mejor dicho, es el demonio, ojo con eso, no. O sea, no, hombre, si usted en medio de la vida espiritual llegó a experimentar algo así y el Señor se lo permitió, hombre, una belleza. Cójalo y llévelo a su vida y eso sí, lo que yo decía de pronto mucho, yo llevo pues, digámoslo así, más o menos 15 años caminando en la vida espiritual y yo nunca he sentido nada. Pero si en algún momento Dios me quiere dar un dulcecito. Hostico, te interrumpo un momentico ahí, porque es que eso que vos estás diciendo ahí precisamente es algo que a mí me llamó mucho la atención en el retiro en el que nos conocimos, porque fíjate que después de que yo tuve precisamente esa revelación privada con la Virgen María, yo lo primero que hice fue salir a buscar a Fausto para preguntarle qué fue eso, qué fue lo que pasó. Y la respuesta de Fausto, y me acuerdo muy puntualmente, fue, papito, a mí nunca en la vida me ha pasado nada de eso. Hay algunos que nunca hemos visto ni sentido nada de eso. Y aquí estamos en este caminar de fe. La recomendación que yo le hago es viva el retiro. Hermano, la mejor recomendación y consejo que me haya podido dar en la vida, porque no lo viví desde lo místico, entonces tiene que pasar algo de lo natural, sino de realmente vivirlo. Y ahí, mi hermano, la Eucaristía, la confesión, o sea, fueron las cosas más impresionantes, dado obviamente que se dieron cosas de liberaciones y todo esto que normalmente puede suceder, pero eso no pasa si uno no está abierto tanto desde la fe y la razón a poder experimentar las cosas como tiene que ser, incluso desde la parte intelectual. Así es, William, es que incluso, hermano, pues, a ver, lo que yo les decía era que, pues yo llevo más o menos por ahí 15 años caminando en la vida espiritual y incluso me han hecho
oración, pues como de sanación. Me han dado pues una bendición que es muy bonita, que se llama la bendición de María Auxiliadora, que incluso a muchas personas que por medio de esa bendición sienten cosas, ven cosas, se sanan, se liberan, empiezan a llorar, empiezan a reírse, empiezan a tener momentos ahí, claro, místicos incluso. O sea, por ejemplo, hay personas que han llegado a ver a la Virgen, hay personas que han llegado a ver a Jesús por medio de todo ese tipo de cosas. O sea, eso no es algo malo, es que nosotros no estamos viniendo aquí a decir, es que eso es algo malo y es el demonio, entonces ya deséchenlo de su vida. No, o sea, es mirar, es mirar incluso si estas cosas, por ejemplo, nos llevan a ser mejores o no. O sea, si estas cosas nos llevan incluso a acercarnos más a Dios o no. O sea, son ese tipo de cosas. Porque es que en el fondo, o sea, en el fondo, bueno, el tema de las relaciones privadas viene muchas veces de personas místicas, digámoslo así, y esas personas místicas no son personas especiales, digámoslo así, en el sentido de que, o sea, de que una persona, por ejemplo, si tiene un encuentro con Dios, si tiene un momento de vida unida a Dios, esa persona puede experimentar eso y mucho más. O sea, podría llegar a sentirlo. Ahora, puede también llegar a tener una vida de unión con Dios y puede que no sienta nada, puede que no vea nada, puede que no vea nada extraño, pero sigue luchando, o sea, sigue caminando. Y eso, perdón, y eso en el fondo es lo importante. O sea, lo importante no es, ay, es que yo quiero sentir algo impresionante pues en mi vida espiritual y quiero tener una relación donde Dios me muestre, donde Dios, mejor dicho, me haga sentir cosas impresionantes, donde me lleve al cielo y vuelve y me baje. No, o sea, yo creo que en el fondo nosotros no podemos estar buscando ese tipo de cosas. O sea, nosotros, ¿qué debemos buscar? A Dios. O sea, debemos buscar una unión con Él, debemos buscar un encuentro personal cada día mejor con Él. O sea, donde podamos estar hablándole a Él de tú a tú. Y no significa, o sea, no me refiero a hablarle de tú a tú, como les decía ahora, de sentir, de decir, ay, es que sí, yo lo estoy viendo, ahí lo estoy viendo, entonces como yo lo estoy viendo, entonces realmente ahorita sí veo que estoy en un encuentro personal con Él. Eso no significa, es más, el demonio te puede incluso poner a ver cosas que no hay. O sea, incluso el demonio se te puede presentar como si fuera Dios y empezar a hablar con vos. Y eso significa que estés más unido a Él, puede que no. Ahora, como les decía, pueden haber apariciones reales que le ayuden a la persona a acercarse a Él, claro que sí, pero es analizar, o sea, es mirar bien qué tipo de cosas sí, qué tipo de cosas no, porque nos podemos dejar enredar simplemente la vida espiritual por emociones, por misticismos incluso, y por cosas sobrenaturales. O sea, es que volvemos otra vez a lo mismo. O sea, no es buscar ese tipo de cosas, no es a toda hora estar pegado. Incluso si este día, por ejemplo, fui a misa, o si este día fui, por ejemplo, a este grupo de oración, si este día de pronto fui a esta comunidad o algo así y no sentí nada, entonces ya dejé de ir. Si este día entonces no hubieron liberaciones, como decía ahorita William, si este día, por ejemplo, no hubo por ejemplo, hay grupos incluso donde, por ejemplo, hay personas que empiezan a hablar, o sea, como si fueran Dios o como si fueran, o sea, eso qué peligroso, hermano. O sea, y hay personas que le pegan de eso. Hay personas que simplemente van a un grupo que, ¿por qué no? Que es que hay un místico que habla. Y hay una persona que habla y que nos habla a cada uno y que yo no sé qué. Y a veces ni siquiera analizan si es bueno o es malo. O sea, ¿qué le está diciendo esta persona realmente? ¿A qué le está llevando? No, o sea, no se pegan de nada, sino que simplemente, no, como es que habla muy bonito, es que dice que habla con Dios y él mismo hace la voz y por ahí pone una voz incluso toda rara, toda extraña. Incluso hasta me acordaba de una señora que salió por ahí, una mona, no me acuerdo dónde, que decía que hablaba como extraterrestre, imagínate. O sea, y hay gente que le cree a una persona de eso, hombre, por Dios. O sea, esas son cosas que definitivamente, hombre, uno dice, no, hombre, esa persona está rayada, ¿entienden? O sea, es analizar y muy bien también con la razón. Y como les decía, incluso con la iglesia, ir a la iglesia y preguntar, venga, aquí estoy yendo a un grupo que hacen esto y esto y esto, que esto es bueno o es malo. Hay que averiguar, si uno no sabe, averigüe. Claro que sí, mi hermano. Incluso, o sea, nosotros tenemos un manual muy bonito que es el resumen oficial de nuestra doctrina y es el Catecismo de la Iglesia Católica. Así. Cada católico deberíamos en algún momento de nuestra vida leer el catecismo, porque muchas personas creen
cosas que la Iglesia Católica no enseña. Hay personas, incluso tristemente hay sacerdotes que enseñan cosas que en la iglesia nunca se han enseñado y terminan confundiendo a las otras personas. Y pasa mucho con muchos videntes, muchos místicos que, repito, no es que yo esté diciendo que todos los místicos y todos los videntes sean malos, no. Hay algunos que obviamente pueden tener una revelación genuina de nuestro Señor, de la Virgen María, y que su mensaje pueda ser muy puntual para una comunidad específica, que su mensaje pueda ser muy puntual para una arquidiócesis específica y vea, sacerdote, esto es lo que está pasando y ustedes están portando así, esto, y puede darse. Pero hay algunos que no, hay algunos que terminan enseñando cosas contrarias a lo que ya está establecido en el catecismo. Entonces, por ejemplo, les voy a leer el numeral 67 de nuestro resumen oficial de doctrina del Catecismo de la Iglesia Católica, que dice lo siguiente, abro comillas: a lo largo de los siglos hubo revelaciones llamadas privadas, algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia. Sin embargo, no pertenecen al depósito de la fe. Guiados por el magisterio de la Iglesia, los fieles deben discernir y acoger lo que en estas revelaciones constituye una llamada auténtica de Cristo o de sus santos a la Iglesia. Cierro comillas. Hombre, es que es exactamente lo que estaba diciendo ahorita Fausto. Y es que tenemos que ser muy conscientes de qué es lo que me están diciendo. Puede tranquilamente ser el demonio disfrazado como un ángel de luz y que es muy bueno y que es un místico y que vio a Dios o que vio a la Virgen, que soñó con el purgatorio, que soñó con el infierno y entonces el purgatorio y el infierno son así, entonces nos vamos a condenar si no empezamos a echarnos agua bendita todos los días a tales horas, si no empezamos a hacer esta oración, entonces nos vamos a condenar todos, porque casi siempre todo este tipo de revelaciones privadas son con un marco apocalíptico. Eso ya viene la parucía, ya viene la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo los empiezo muchas veces a escuchar hablando así y me parece estar escuchando un protestante que cree en la Virgen María y que cree en el purgatorio. ¿Por qué? Porque casi siempre es tratando entonces de buscar una fecha o el momento. Ahora sí, ya se dio, ya viene la segunda venida. No, si hasta el mismo Jesucristo dijo, nadie sabe el día ni la hora. La iglesia lo que ha creído siempre es que el día y la hora es hoy. Así de sencillo, porque es que no sabemos mañana, no sabemos qué va a pasar mañana. Entonces el día para la conversión es hoy. No es que ya se acerca, no, crea como que va a pasar ya. Y si va a pasar ya, entonces ¿qué estoy esperando para mi conversión? Mi conversión tiene que ser ya, porque no sabemos ni el día ni la hora. No podemos estar entonces confundiendo, diciéndole a la gente que es que ya viene. Y entonces siempre es como con esa cuestión apocalíptica y muchas veces es como una evangelización desde el miedo, porque este místico o este vidente que ve y dice cosas, me dijo que entonces si yo no empiezo a hacer estas prácticas me voy a condenar, y se vuelve una cuestión de agüeros y termina rayando más en la nueva era que en la doctrina católica. Fíjense que el mismo Concilio Vaticano II, en la Constitución Dogmática, el Lumen Gentium 25, que es precisamente sobre la Iglesia, dice: el romano pontífice y los obispos, por razón de su oficio y la importancia del asunto, trabajan celosamente con los medios oportunos para investigar adecuadamente y para proponer de una manera apta esta revelación, y no aceptan ninguna nueva revelación pública como perteneciente al divino depósito de la fe. Oiga eso, es que no aceptan ninguna nueva revelación pública. Hombre, es que no pertenezcan al depósito de la fe quiere decir que no hay por qué creer en ellas. Nos pueden ayudar, pero no es una obligación creer en ellas. Así es, William. No, incluso, hermano, por ejemplo, ahorita nomás me acordaba de una cita bíblica de San Pablo. No recuerdo la verdad exactamente la cita bíblica, pero habla San Pablo de que dice: si un ángel incluso viene a enseñarles cosas diferentes a lo que le estamos diciendo nosotros, sea anatema. ¿A qué se está refiriendo? Incluso a ese mismo tema, o sea, a esas mismas cosas.
O sea, son revelaciones privadas que quizás muchas personas pueden venir a decirnos y entonces veas que yo tuve esto y yo vi esto y yo no sé qué y tal cosa. Y a veces incluso, por ejemplo, esas personas, bueno, no todos, porque como les decía, pues hay místicos muy buenos, hay videntes muy buenos, hay personas que han tenido relaciones excelentes y han ayudado de pronto un poco a aumentar la fe de las personas y todo. Pero hay otros también que, por ejemplo, se enojan incluso si la iglesia, por ejemplo, les dice, no, es que eso no está bien. Les da rabia, o sea, se enojan y dicen, no, pero ¿por qué la iglesia es así? Y en realidad, pues, ahí están mostrando, no, ahí están pelando el cobre, como diríamos de pronto acá nosotros los colombianos, porque en realidad están mostrando lo que realmente llevan por dentro y que no son personas en cierto sentido de fiar, o sea, de confiar en ellos. Entonces, eso es algo, pues, como que diría uno, como que, pues, madre, o sea, ahí está, digámoslo así, o sea, blanco de gallina lo pone y frito de come, o sea, definitivamente, ¿cierto? Entonces, hombre, ahorita, por ejemplo, William decía acerca de esto, y yo me ponía a pensar, por ejemplo, hubieron personas eh, que me llegaron a decir a mí, por ejemplo, ay, es que la Virgen María me dijo que, que hiciera esto, que hiciera aquello, o que no podía usted hacer esto, que porque yo no sé qué. Yo decía, oye, esta persona, qué hombre, o sea, definitivamente está rayada, o sea, como, o sea, yo decía, ¿le dijo la Virgen María o se lo inventó él y le echó la culpa a la Virgen? O sea, incluso hay personas así atrevidas, o sea, en el fondo eso es un atrevimiento impresionante, o sea, yo cómo me voy a poner a inventar algo y decir que es que fue Dios el que lo hizo, o que fue la Virgen María la que me lo puso en el corazón, hombre, o sea, son cosas que usted inventa, hermano, y punto, o sea, no se ponga a inventar y a echarle, digámoslo así, como que yo meto las patas y le echo la culpa a Dios, ¿sí me entienden? No, o incluso a pensar que porque la persona antes ya me dijo eso, entonces ya, ay, sí, no, hágale, tranquilo, yo voy a hacer eso. No, o sea, es que, hermano, o sea, cuando hay cosas que son de uno y hay cosas que vienen de Dios, y esas cosas se dejan ver, ¿sí me entiendes? O sea, ese coso, o sea, esa parte incluso también a mí me parece un poco peligrosa, porque en el fondo, ¿eso qué es? ¿Vos qué pensás, William? ¿Qué viene siendo eso? O sea, ¿qué viene siendo ese tipo de cosas que las personas vienen, por ejemplo, a inventar? Mi hermano, eso me parece a mí soberbia espiritual. ¿Por qué me parece a mí soberbia espiritual? Porque eso es eh, simplemente ganas de yo tener siempre la razón. Y si la gente no tiene la misma fe de la manera que yo la practico, entonces están mal o están cometiendo pecados o se van a condenar si no tienen las mismas prácticas. Y entonces es como estar todo el tiempo, yo sentí que Dios me dijo esto, entonces usted tiene que hacer esto porque yo así lo sentí y punto. Y ni siquiera hay un fundamento desde la Biblia o es que el magisterio me está diciendo esto, esta enseñanza, ya. Es más, esa cita que vos estás diciendo ahorita, Gálatas 1:8, que dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare un evangelio, pero que sea diferente al que hemos anunciado, sea anatema. Entonces, en ese orden de ideas, mi hermano, fíjese que ya el mismo San Juan de la Cruz, él decía que si la fe ya está fundada en Cristo y en el evangelio, no hay para qué preguntar más. En Cristo Dios ya dijo todo lo que tenía que decir y buscar nuevas revelaciones o visiones sería una ofensa a Dios, pues sería como sacar los ojos de Cristo buscando alguna otra novedad. Hombre, es que ahí hay una cosa muy clara. Una cosa es que un sacerdote le dé a uno una explicación en una homilía sobre lo que ya está dicho en el Evangelio. Otra cosa es que en una catequesis la iglesia nos explique qué nos está diciendo conforme al magisterio, que en un grupo de oración y todo esto vamos a profundizar en las verdades de fe, en el depósito de la fe, vamos a leer el catecismo y vamos a aprenderlo, vamos a leer encíclicas de los papas para conocer realmente cuál es nuestra doctrina, cuál es nuestra fe, cuál es el depósito de la fe que hemos recibido, cuál ha sido nuestra verdadera tradición. No hay que estar inventando lo que ya está desde hace muchísimos años, hombre. O sea, es que son 2000 años de tradición, de historia, de enseñanzas, de formación, y pretendemos empezar a buscar cosas nuevas y a ver visiones nuevas y cosas nuevas cuando ya eso está hecho. Ya eso está hecho. Es más, yo podría decirle a más de uno que le gusta todo el tema de las visiones, de los místicos, de las revelaciones privadas, que repito, no están mal. Pues yo le digo, hombre, si por cada revelación privada que usted busca,
se lee 3 encíclicas papales de la historia, le aseguro, hermano, que termina por no empezar a buscar más revelaciones, sino realmente por empezar a formarse en su fe y a conocer las maravillas que ya han escrito los papas sobre lo que ya ha sido revelación pública. O sea, es que, o sea, el depósito de nuestra fe es hermoso y ya está hecho, ya está hecho. Lo único que tenemos que hacer es profundizar en lo que ya está, aprender sobre lo que ya está, formarnos en lo que ya está. Si llega a haber revelaciones personales es porque el Señor nos está diciendo a nosotros algo precisamente para nuestra vida. Esa es la verdadera importancia de una revelación privada, que el Señor nos pueda estar a nosotros diciendo algo sobre nuestra propia conducta, no porque el Señor entonces la revelación que me dio a mí no me cae el guante a mí, sino que yo tengo entonces que ir a decir a los otros que tienen que ir a hacer eso. Y muy posiblemente en esa revelación del Señor me está diciendo, vea, es que el que tengo que cambiar primero soy yo. Yo no le estoy diciendo esto para que vaya y se lo diga a los demás. Es que eso ya están los 10 mandamientos, no hay que volvérselos a inventar, ya están. Y si el Señor a mí me está hablando de manera privada y de manera personal, me está hablando es a mí. No me está entonces diciendo a mí que yo soy el que tengo que ir a inventarme nuevos mandamientos y a ponerle nuevas cruces a otros con las que ya suficientemente tienen y tienen que ir a lidiar entonces con más cosas que entonces yo me estoy inventando y que quizás puede o no ser una revelación mía, sino que puede ser imaginación. O que si es una revelación, muy posiblemente el Señor me esté diciendo es algo a mí, al que tengo que aprender soy yo primero. Es muy complicado. Así es, William. Incluso de pronto de las personas que a mí me dijeron eso, yo me ponía a pensar, o sea, ¿cómo juegan con la psicología de una persona, hombre? O sea, porque hay personas que en realidad sí se creen eso, y entonces les dicen, ah, es que la Virgen María me puso en el corazón que era así, me puso en el corazón que era así. Hombre, o sea, porque juegan en cierto sentido con la psicología de las personas, porque es que eso es algo psicológico, digámoslo así. Quieren jugar como con los sentimientos y con la psicología de una persona. Eso también viene siendo delicado, porque eso también viene siendo revelación privada. O sea, realmente sí fue que me lo dijo la Virgen María o me lo estoy inventando yo, como decía yo ahorita, ¿cierto? Y, y, y otra cosa, por ejemplo, que vos decías ahorita, es el tema, hombre, es que, a ver, ¿qué más queremos buscar si ya Cristo vino y nos lo reveló todo? O sea, si queremos profundizar más, miren, la Sagrada Escritura, la Biblia, el Evangelio especialmente, que es tan hermoso, donde podemos profundizar mucho más acerca de Cristo. O sea, ¿qué más queremos buscar? Ahí está todo. O sea, claro, y lo que ya voy a ahorita, por ejemplo, con el tema de la iglesia, que la iglesia obviamente pues ya le ha dado interpretación a muchas cosas y todo esto, ahí es donde nosotros venimos a profundizar quizá más en muchas otras cosas. Porque la iglesia, claro, o sea, la iglesia es la que tiene la autoridad para interpretar, digámoslo así, todas las citas bíblicas y todo eso, ¿cierto? Obviamente, como decía ahorita William, incluso nosotros podemos darle una interpretación espiritual, o sea, ¿cómo así? Sí, o sea, por ejemplo, coger un texto bíblico, por ejemplo, lo que se hace con una lección divina, donde uno, por ejemplo, lee el evangelio, lo medita, ¿qué me dijo? Uy, no, la verdad me dijo, por ejemplo, que por medio de esta cita bíblica me dijo que debía pues seguir luchando o no sé, o sea, cosas así, listo, ya eso por ejemplo uno son como, digámoslo así, interpretaciones espirituales más que interpretaciones de lo que es realmente que dice ahí, ¿cierto? Entonces, eso son cosas que también, claro, o sea, hay que tener en cierto sentido también cuidado porque podemos poner a decir a la Biblia algo que no dice realmente, que también obviamente hace parte de, o sea, ¿por qué? Porque ahí sería una revelación supuestamente privada de esa persona, que está dándole una interpretación totalmente contraria a lo que realmente dice la Biblia. Eso también vendría siendo, en cierto sentido, una revelación privada, que tampoco está bien. Otro peligro que yo veo, por ejemplo, William, con respecto a este tema, hermano, hombre, hay revelaciones privadas que son muy bonitas, claro, yo he leído revelaciones privadas, por ejemplo, de María Valtorta, de Ana Catalina Emmerich, bueno, algunas pues, y obviamente sí, hombre, son cosas muy bonitas, la verdad, pues dicen cosas muy bonitas y todo, pero hay personas incluso que pueden llegar a poner eso casi que por encima del evangelio hasta el punto de, por ejemplo, si uno le refuta algo,
y les dicen, la verdad, a mí eso no me parece que hubiera sido así. Y son capaces de llegar a decirle a uno, pero ¿cómo así? Es que María Valtorta, ¿usted por qué no le cree a María Valtorta? ¿Por qué no le cree a Ana Catalina Emmerich? ¿O por qué no le cree a este y a otro? Y yo no sé qué. Y hombre, o sea, a ver, un momentico, es que es relación privada. O sea, no se deje llevar tanto hasta el punto de pensar que eso está por encima incluso de la palabra de Dios o a nivel como lo decíamos ahora. Y miren que acá es donde lo llevamos un poco ya como a la práctica, ¿cierto? O sea, de que pueden haber personas que sí, o sea, que quieren, incluso empiecen a pelearle a uno y a decirle, pero ¿por qué no creer? ¿Y por qué tal cosa? Y no, hombre, o sea, tranquilo, calma, que es que eso no es algo que yo tenga la obligación de creerlo. Si yo puedo decir, si yo, por ejemplo, digo, no creo en esto, no creo en el tema de Ana Catalina Emmerich o de María Valtorta o lo que sea, pues, o sea, yo no estoy pecando, ni me estoy desconvirtiendo, ni estoy diciendo nada extraño, hombre, o sea, tranquilo. Obviamente, yo no estoy diciendo que no crea, o sea, porque como le digo, porque pues igual yo leí bastante y pues me parece algo bonito, ¿cierto? Pero que si llega una persona, por ejemplo, y dice, hombre, no, la verdad a mí no me parece, no me gusta, eso es una cosa como toda rara, toda extraña, hombre, no le dé rabia, no me ponga a pelear con él, que eso es algo que realmente no tiene, digámoslo así, mayor relevancia. Ya sí es, obviamente, si la persona le está debatiendo con temas de la Biblia, hombre, ahí sí, a ver, venga, miremos a ver, ¿cómo así que usted no cree en esto? ¿Cómo así que usted de pronto está como dudando de esa cosa que dice acá la Biblia o algo? Hombre, ahí sí ya entre un poquito, pues como, obviamente no a pelear con la persona, pero sí a mirar y de pronto enseñarle, porque de pronto la persona puede que esté equivocada y puede que tenga buena intención y simplemente de pronto no vea las cosas de la forma en que realmente son, ¿cierto? Pero no llevar la revelación privada hasta el punto de ponerla al nivel de la revelación pública, porque ahí sí estaríamos mal. ¿O qué piensa William? Hombre, vea, es que ahí la cuestión es la siguiente, por ejemplo, ahí con lo que estás diciendo, listo, te voy a poner 3 ejemplos. Está María Valtorta, Ana Catalina Emmerich, Luisa Picarreta. Dígame cuál de las tres, dígame cuál de las tres yo puedo decir es que esto es palabra de Dios. Ninguna. Ninguna. Y las tres dicen cosas que o la otra no dijo o que de cierta manera puede contradecir a la anterior, porque son revelaciones privadas. En una revelación privada, la iglesia dice, por ejemplo, que si usted tiene un pensamiento, digamos, soñó con el purgatorio, usted no le puede dar al purgatorio que esa imagen del purgatorio es así. No, usted se tiene que quedar es con la idea, con la enseñanza, pero no asumir que es que el purgatorio es así, porque es que ya estás asumiendo realidades trascendentes a lo que es la materia y les estás dando entonces una relevancia material. Es que en el purgatorio hay esto, hay lo otro. No hay nada, es un estado del alma. Así de sencillo, porque no hay materia. Lo que hay es almas, eso sí hay almas y lo que cada alma está viviendo en ese momento espiritual. Pero no puedes decir es que en el infierno había entonces una columna de fuego por acá, junto con una silla por allí donde se sentaba tal diablo, tal cosa, o en el purgatorio una montaña. No, porque es que es darle connotaciones materiales a lo que no lo tiene. Que nuestra imaginación nos permita, con lo que ya conocemos del mundo sensible, imaginarnos cómo puede ser esa realidad. Listo, muy bien, pero no podemos decir que es que eso tiene que ser de esta manera, tal cual y punto. Entonces nosotros a lo que son las visiones, estas videntes y todo eso, nosotros la podemos utilizar de una manera muy bonita, por ejemplo, para meditar el Santo Rosario. Uf, una belleza uno leer a estas videntes y saber que tuvieron una descripción detallada como el Señor quizás les pudo haber puesto en el corazón, en su mente, cómo hayan sido las cosas y todo, ellas lo hayan descrito con sus palabras. Uno puede tomar de esas palabras, como lo hace en una lección divina, para meditar cada misterio del Santo Rosario, pero no puede llegar entonces al extremo de decir que como ella lo dijo, entonces ya ese es el complemento de la Biblia, porque eso es como que decir que esas son las letras que le faltan entonces a la Biblia, y a la Biblia no le falta una coma, así de sencillo. A la Biblia no le falta una coma. La Biblia es lo que es la palabra de Dios y no hay un canon abierto, ¿no? El canon está cerrado, pare de contar. Es más, un ejemplo, por ejemplo, en Primera de Corintios 5:9, dice San Pablo,
como en la carta que les envié anteriormente. Entonces quiere decir que Primera de Corintios no es primera, sino segunda, porque había otra carta anterior. Y quiere decir entonces que Segunda de Corintios no es segunda, sino tercera. Entonces, ¿qué pasaría si en este momento se llegase a encontrar el papiro de la primera carta que San Pablo le envió a la comunidad de los Corintios? Toca cambiar la Biblia y meterla y entonces que ya sean 3 de Corintios. No, el canon está cerrado. Eso haría simplemente parte de nuestra tradición, puede tener enseñanzas muy bonitas, adicionales, lo que sea, pero no harían parte de la Biblia. Como no haría parte una carta inclusive del mismo San Pablo, mucho menos puede hacer parte un escrito de un vidente o una revelación personal. Entonces lo podemos tener como algo muy bonito que nos puede ayudar en nuestro proceso espiritual, en nuestra fe y todo eso, pero no le podemos poner esto al nivel de lo que es la palabra de Dios, que ya está cerrado. Incluso, bueno, quería leer un poquito aquí de la continuación de lo del catecismo que leíste ahora, que me parece muy bonito, William. Y dice así: la fe cristiana no puede aceptar revelaciones que pretendan superar o corregir la revelación de la que Cristo es la plenitud. Es el caso de ciertas religiones no cristianas y también de ciertas sectas recientes que se fundan en semejantes revelaciones. Miren, ¿por qué me preocupa a mí? Digámoslo así, sí, pues yo digo que pues a mí me preocupa la verdad mucho a veces eso, porque es que, a ver, eso puede pasar no solamente en sectas fuera de la iglesia, sino muchas veces en grupos o comunidades quizá dentro de la iglesia, o sea, que se dejan llevar tanto quizá por este tipo de temas y por este tipo de cosas que al último terminen de pronto hasta creyéndole más a una revelación privada que a la misma iglesia y que a la misma doctrina y que a la misma Biblia. O sea, jue madre, es que puede pasar, o sea, es que puede llegar a pasar. Bueno, cuando digo jue madre, que de pronto pueden escuchar esto algunas personas de otros países o algo así, no es una vulgaridad, acaso no significa una vulgaridad para que de pronto no escandalicen. Es mejor aclararlo, ¿cierto? Pero sí, o sea, me preocupa de pronto un poco ese tema, porque es que, hombre, o sea, incluso creo que han habido separaciones de la iglesia, incluso por temas de relaciones privadas, o sea, de personas que eran católicas y terminaron saliéndose de la iglesia, saliéndose de la doctrina simplemente por creer más en revelaciones privadas que en la misma doctrina de la iglesia y que en la misma Biblia, o sea, en la misma tradición incluso. Por Que el ejemplo, creo que Señor me mostró que la iglesia católica está equivocada y me mandó a fundar mi propia iglesia. ¡Pah! La gran mayoría de sectas, iglesias protestantes han sido formadas por revelaciones personales. bajo ese pretexto. Imagínense, o sea, se dejan engañar hasta tal punto de pensar que incluso, o sea, el mismo Cristo o sea, como que se equivocó al fundar la iglesia. Increíble, o sea, y ahorita viene el mismo Cristo a decirles que funden otra. O como les decía, o sea, o a pensar que incluso yo tengo la razón, incluso que la iglesia no la tiene, o sea, que la iglesia incluso está equivocada en este punto, en este otro, en tal cosa, y a veces llegamos hasta querer corregir incluso la misma iglesia, o sea, es increíble. Como les decía, ahora ya no es personas que están fuera de la iglesia, es personas que están dentro de la iglesia queriendo corregir a la iglesia, que es algo quizá más delicado, claro, porque es que se dejan enredar ahí y se quedan ahí enganchados y pensando que realmente la doctrina de ellos es mejor que la de la iglesia. Qué soberbia tan grande. O sea, definitivamente habría una soberbia gigante en una persona o en una comunidad o en un grupo o en lo que sea que quiera llegar a ese punto. Habría una soberbia gigante, demasiado gigante y obviamente el demonio ahí puede llegar a meterse. Ahora me acuerdo de una frase del Padre Pío que yo creo que vos la escuchaste incluso en el retiro. Es el demonio quien siembra la confusión en la mente de los sabios. ¿La escuchaste en el retiro? Sí, totalmente. Es más, yo todavía tengo el cuaderno de ese retiro donde están apuntadas las frases de ahí. Fausto Hoyos en la charla Soberbio Yo, y precisamente en la charla Soberbio Yo, ahí están las frases, sobre todo las de San Agustín y sobre todo las del Padre Pío. Sí, la verdad son increíbles, ¿no? Y a mí me gustan mucho las frases porque realmente llegan mucho, o sea, no como dardos, no como dardazos, taque, taque, taque.
Una frase, yo digo que incluso por una frase se convirtieron muchas personas, por medio de una frase se convirtieron muchas personas. San Francisco Javier, si no estoy mal, se convirtió por medio de una frase, o fue San Francisco de Sales, no recuerdo muy bien, o San Ignacio, no recuerdo. San Ignacio de Loyola, y me parece muy impresionante es porque él empezó a leer la vida de San Francisco de Asís, y leyendo la vida de San Francisco de Asís, y digo, no, si este fue capaz, yo también, y empezó por ahí, y véalo, semejante santazo que tenemos. Eso, ahí es donde, a ese punto quería yo llegar, y esa es esta pregunta quizás final del programa, y es, bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es la práctica correcta y cuál es el enfoque correcto que como católicos debemos darle a este tipo de cosas? Bueno, no, a ver, pues diría yo, William, de pronto en algún momento en el programa lo tocamos, y yo creo que es algo fundamental, pues digámoslo así, no porque yo sea el más santo, como decía, pues no, la verdad, pues eh, obviamente uno es pecador y siguen en la lucha y todas las cosas, ¿cierto? Pero yo pienso que en eso, lo que les decía ahora es buscar un encuentro con Cristo, punto. O sea, y si en medio de ese encuentro se da algo así, bienvenido sea. Y ojalá, como les decía, tengamos incluso la humildad para poder ir a preguntarle a un obispo, a un sacerdote que nos guíe, a una persona que realmente sepa bastante del tema y pueda decirnos, hombre, la verdad, pues eso está muy bonito, hombre, qué bueno, pégate ahí, tal cosa, o también pueda decirnos, no, hombre, ¿sabes qué? Ojo con eso, que está delicado, mira lo que te está diciendo este pensamiento que te llegó, o mira lo que te está diciendo, eso que te influyó a ese tipo de cosas, o esa voz que escuchaste, o esa persona que viste, o lo que sea. O sea, es tener la capacidad de la humildad para poder decir, hombre, no, o sea, yo me rijo a lo que me digan, a lo que me enseñen, a lo que me lleve una persona, pero realmente sabia, o sea, porque, claro, puede ir usted donde una persona y la persona te diga, no, sí, qué impresionante y tal cosa, y puede que no sea así, pero incluso puede haber otra que te diga, por ejemplo, no, eso está mal, y puede que tampoco sea así, o sea, puede que la persona simplemente, no sé, le envidia, o simplemente la persona de pronto no conoce mucho del tema y te está diciendo que eso está mal y que yo no sé qué, cuando en realidad puede que no. O sea, es acercarse a una persona que realmente le enseñe y le ayude a uno. Pero como les decía, o sea, es buscar realmente un encuentro con Cristo. ¿Y cómo se busca un encuentro con Cristo? Claro, obviamente, lo primero es tener un acercamiento, obviamente, primero a la palabra de Dios, o ojalá primero el Evangelio, que es de pronto un poco más sencillo de entender, o incluso pues, todo el Nuevo Testamento, que obviamente nos puede ayudar mucho a tener un encuentro personal con Cristo, porque es conocerlo a Él. O sea, nadie ama lo que no conoce, se dice, ¿cierto? Y obviamente mucho más a Cristo, o sea, nadie ama lo que no conoce. Realmente a Cristo mucha gente quizá no lo ama porque no lo conoce realmente. Y obviamente nosotros deberíamos enamorarnos más de Él, y me incluyo yo ahí, porque obviamente a mí me hace falta quizá enamorarme mucho más de Jesús y dejar que Jesús entre cada día más en mi vida. Incluso escuchaba, yo ahorita les voy a recomendar, incluso acá en este medio de este programa, les voy a recomendar una charla de un señor, un español, él es casado, se llama Juan Manuel Cotelo. Y este señor tiene unas charlas impresionantes montadas en YouTube, es el que hizo la película de Tierra de María, fue el que hizo la película La Última Cima, fue el que hizo la película del Perdón, bueno, y ha hecho varias películas, incluso él tiene una comunidad que se dedica a eso, él es cineasta, y él se dedica a hacer películas, a hacer videos, a hacer cosas así, y la verdad ha llevado a muchas personas quizá a la conversión por medio de esto. Entonces me parece muy bonito. Y ese señor tiene una charla específica que se llama Día del Espectador en el Reino de los Cielos. Y en esa charla habla acerca del tema de la mística. ¿Qué es la mística? Y empieza a hablar sobre esto. Y realmente él pone, o sea, me parece muy bonito porque él pone la mística muy alcanzable a todos. ¿Cómo así que muy alcanzable a todos? Sí, porque es que la mística, ¿qué es? Es tener un encuentro personal con Cristo, y un verdadero encuentro, o sea, un verdadero encuentro donde yo me encuentre con Él de tú a tú. Pero como les decía, no es que necesariamente usted tenga que sentir, tenga que ver, tenga que, mejor dicho, tener una aparición de Jesús para poder dialogar con Él. No, o sea, no me refiero a eso. Me refiero, por ejemplo, a tener un momento de diálogo con Él, incluso que uno diga,
Señor, ve, ¿qué piensas de eso? ¿Qué piensas de aquello? Que el Señor entre, por ejemplo, realmente en su corazón y en su vida y en su alma y se instaure ahí. Incluso, por ejemplo, él pone un ejemplo muy bonito y él dice que el encuentro con Dios es que Cristo viene a nosotros y viene como si fuera como o sea, a nuestra casa. Claro, es que nuestra casa es nuestro corazón y Él quiere venir a nuestro corazón ¿a qué? Incluso Él dice que no quiere ni siquiera venir a que nosotros le sirvamos, sino que quiere venir a servirnos. ¿Y cómo viene a servirnos? Él dice que viene incluso y se instala y dice, bueno, yo soy experto en limpiar, ¿quieres que te ayude a limpiar tu casa? Y es un caballero, o sea, él no viene hacia la fuerza y a la berraca y él entra y entonces venga a ver que aquí hay un mugrero y el berraco, venga, yo lo quito, no. Él dice, o sea, el Señor viene y le pregunta a uno, bueno, ¿quieres que te limpie un poquito aquí esta parte que está como maluquita? Está como empolvadita y quieres que te la limpie. Sí, bueno, hágale pues. Entonces no, bueno, entonces yo tampoco me meto, o sea, como que yo no lo obligo a usted a hacerlo. Pero si usted quiere, claro que sí, venga, yo le ayudo. Y él empieza a limpiar, a limpiar, a limpiar y está ahí. Incluso él mismo, o sea, hay como que hay un diálogo interior y eso es lo que se llama incluso la vida interior. A eso se refiere cuando se habla de la vida interior, a eso se refiere. Y si vamos al tema de la mística, también podría ser lo mismo, porque es que es un diálogo con Cristo, o sea, es tener a Cristo ahí y saber que estamos con Él y saber que Él es el que guía nuestra vida. Exactamente, mi hermano. No, es que precisamente para eso es este canal. Para eso es Enfoca tu Fe. Para que podamos empezar todos y obviamente yo primero a enfocar nuestra fe como debe ser, de una manera ordenada. Dios es un Dios de orden y nosotros no podemos irnos entonces a los extremos que la iglesia no nos ha enseñado. Y entonces simplemente vivir una fe desde la opinología, porque es que opinólogo es cualquiera puede dar su propia opinión y creérsela. ¿Ya? De ahí han salido las peores ideologías, las más nefastas y que hoy en día estamos sufriendo las consecuencias de eso en nuestros países, ¿ya? Y precisamente los que más van a sufrir esto son todas nuestras familias. Entonces, en ese orden de ideas, lo que yo, por ejemplo, diría en cuanto a qué es lo que debemos hacer entonces nosotros como católicos, primeramente, formarnos como católicos. Biblia, magisterio, tradición. Ahí está. ¿Por qué? Porque es que un católico que realmente conoce su fe, donde tenga una revelación privada, va a saber si esa revelación que está teniendo está conforme a su fe o si son simplemente pensamientos, ideas, imaginaciones que puede estar teniendo. Y si está formado en su fe y si conoce su fe, va a saber si eso que se le está revelando entonces es un mensaje de Dios para usted mismo para cambiar entonces una conducta suya en su propia vida, ¿ya? Entonces, cuando un católico está bien formado en su fe, va a poder entonces realmente discernir este tipo de mensajes de la manera más correcta. Va a tener un orden, va a tener una balanza. Y yo repito mucho dos frases que a mí me encantan de San Agustín en este programa, en este canal, y es, la primera ya la acabo de decir Fausto, y es que nadie ama lo que no conoce. Pero hay una que me encanta mucho y es que San Agustín dice, reza como si todo dependiera de Dios, pero trabaja como si todo dependiera de ti. Y ojo que es que ese trabajo, San Agustín lo enmarca, es desde el trabajo que nosotros mismos debemos poner en nuestra propia salvación, en nuestra propia formación. Si nosotros no trabajamos por crecer espiritualmente desde la formación de nuestra fe, entonces vamos a caer en lo que Fausto decía al principio del programa, que es en un fideísmo. ¿Y qué es el fideísmo? Es una fe del sí porque sí. Yo no conozco mi fe, pero creo porque sí. ¿Pero por qué? Porque sí. Y cuando uno contradice algo, entonces van a decir no. ¿Y por qué? Porque no, pero nunca hay un fundamento real de lo que realmente se cree. Entonces, cuando llegan ese tipo de revelaciones personales, privadas, entonces termina creyendo simplemente más en lo que usted se imagina que en lo que realmente enseña la iglesia. ¿Cómo va usted a saber si lo que usted está teniendo es una revelación del Señor si usted no conoce realmente de doctrina, usted no conoce su fe, usted no conoce lo que enseña la iglesia, para usted realmente saber si lo que le están diciendo en esos pensamientos es un mensaje de Dios o un mensaje del diablo o simple imaginación suya? Pueden ser esas tres cosas. ¿Usted cómo sabe cuál de las tres es
si no está formado en su fe. Entonces ahí yo creo que la invitación que yo le haría en este momento a las personas que están viendo el programa y que lo pueden ver más adelante es eso, a formarnos en lo que es nuestra fe, Biblia, magisterio y tradición. Ay, pero yo cómo hago si es que eso es muy difícil y el sacerdote de la parroquia no me enseña. Para eso son estos canales. Para eso son estos canales. Y yo recomiendo siempre a unos amigos míos apologistas que son unos duros, que son unos tesos, como decimos aquí en Colombia, en formación, ¿ya? Y que son expertos en temas específicos, ¿ya? Y no solamente desde la apologética, hay también predicadores muy buenos que obviamente pueden llegar a calar muy profundo, pero entonces hay que buscarlo y hay que buscar los buenos, no hay que buscar solamente el que, ay, como habla de bonito, entonces yo siento muy bonito, no. También hay que buscar ese que me dice la verdad y que me está diciendo la verdad, aunque yo muchas veces pueda no estar de acuerdo con esa verdad, que puede dolerme, pero que quizás en este momento pueda hacer lo que yo necesito para enderezarme, para enfocar mi fe. ¿Qué dice Fausto? Así es, William. Incluso, hermano, por ejemplo, ahorita que vos hablabas del tema del magisterio, de la Sagrada Escritura y de la tradición, eh, me ponía a pensar en algo. Y es que este canal, bueno, y este programa, yo creo que lo podrían llegar a ver personas también no católicas, no cristianas incluso, ateos, no creyentes, o sea, que podrían llegar a verlo muchas personas. Y es algo que yo quería también de pronto como recomendaría lo siguiente, de pronto incluso hasta hacerles de pronto un poco el reto que le hacía yo a William en el retiro. Y es que, o sea, es retarlos, pero ese retar no es como con soberbia, como un reto desde la arrogancia, no, sino un reto desde decirles incluso que hasta reten también a Dios incluso. O sea, si hay una persona que no es creyente y ve este programa y ve este video, no, me lo reto a que le diga al Señor con humildad, dígale, Señor, a ver, muéstreme en mi corazón, muéstreme si realmente esto es verdad o es mentira, muéstreme si yo estoy equivocado, muéstreme, es más, si usted existe, muéstreme con, con, con fundamentos y muéstreme con razones, porque es que igual, claro, el ateo es racional, pero y el Señor tiene razones para mostrarle a un ateo. O sea, y el Señor tiene razones para mostrarle, por ejemplo, a una persona que es no cristiana, o sea, que no cree en Cristo incluso. Tiene razones para mostrarle, por ejemplo, a una persona que es cristiana pero no católica, que obviamente ellos dicen que pues, la fe los salva, pero en el fondo son más racionalistas que cualquiera porque en el fondo no creen en muchas cosas que se deberían creer a través de la fe, ¿cierto? Entonces, también les diría a ellos, hombre, a ver, desen la oportunidad, o sea, incluso, por ejemplo, los que son creyentes, díganle al Señor, Señor, a ver, muéstrenme si realmente la Iglesia Católica es la verdadera, muéstrenme si realmente yo estoy engañado, o incluso las personas, por ejemplo, que quizá tengan situaciones de pronto con estas revelaciones privadas, que de pronto se crean y que de pronto, mejor dicho, ya piensen que sí, que lo que ellos sintieron, lo que les dijeron, que algún místico les dijo, que algún vidente les dijo que eso era así, entonces están de pronto enredados ahí. Pregúntenle a Jesús, o sea, pregúntenle al Señor si realmente era así o no, porque es que lo que les decíamos ahorita, o sea, no crean simplemente por fe, también vea, métanle en cascumen y métanle en razón a la cosa para poder imaginar y incluso pensar si lo que le están diciendo es bien o es mal y que el Señor les vaya mostrando. O sea, no nos dejemos enredar y no nos dejemos engañar tan fácil. Es solo eso. O sea, y también si hay personas, por ejemplo, que tienen revelaciones privadas, que son videntes, que el Señor les habla quizá de pronto al oído, no sé, lo que sea, o les habla al corazón y cosas así, también pónganlo al juicio de la iglesia, o sea, pónganlo al juicio de un sacerdote bueno que les pueda ayudar, al juicio de un arzobispo, de un obispo de alguna diócesis o lo que sea, no tengan miedo en hacer eso, porque es que obviamente pues lo que les decía ahora, ustedes no van a perder nada tampoco con eso. Si es algo bueno y si es algo de Dios, pues realmente dará sus frutos. Y si no es de Dios, pues entonces que se vaya ya, que realmente eso no te va a hacer bien a vos. O sea, antes te va quizás llevar quizá a una desconversión, te va a llevar a sacarte de la iglesia, te va a llevar, no sé, o sea, a no hacer cosas buenas, sino a hacer cosas malas. Y también por eso obviamente vamos a ser juzgados. Entonces, también como que quería aprovechar ese momento para decir esto, porque, claro, o sea, obviamente los que de pronto son católicos y quieren formarse más, también, claro, sobre el tema del catecismo,
que también es muy importante. También en el catecismo, como vieron ahí, leímos unos párrafos del catecismo que hablan sobre el tema de las relaciones privadas también. Entonces, hombre, sí, o sea, es formarnos para no deformarnos, digámoslo así. Claro que sí, mi hermano, formarnos para no deformarnos, así es. Bueno, hemos llegado entonces al final de este programa. De antemano, muchísimas gracias pues a todos los que hayan estado viéndolo en este momento y a las personas que lo van a ver más adelante. Muchísimas gracias, Fausto, mi hermano, por aceptar la invitación, por haber participado aquí y ayudarnos a que cada día podamos también seguir enfocando nuestra fe en esta Santa Iglesia Católica. Gracias a vos, William, hermano. Dios le pague por la invitación. La verdad fue una alegría. Dios los bendiga a todos. Un abrazo para todos en los corazones de Jesús, José y María. Que Dios los bendiga. Y como dijo San Agustín, nadie ama lo que no conoce. Dios los bendiga. Creo en el Espíritu Santo, y en la Santa Iglesia